un nuevo segmento de nuestra sesión de hoy. Ahorita haremos discernimiento y escrutinio. Y esta sección va a ser compartida con la doctora Dolores y con el padre Helio. Así es que, bueno, empezaremos ese segmento. El padre Eliodoro va a comenzar, luego yo voy a hacer algunos comentarios y luego sigue de nuevo el padre Eliodoro. So, take it away, Father Elio. Gracias, buenos días a todos. Me da gusto saludarlos y estar compartiendo con ustedes en esta mañana y parte de la tarde. Bueno, pues vamos a empezar con esta sesión en la cual vamos a hablar primero sobre el discernimiento. Discernimiento y solamente como una manera de darle un poquito de definición, es ese proceso en el que nosotros vamos pensando si algo en mi vida es bueno o no, y de ahí que yo pueda tomar una decisión positiva o negativa. Si creo que no es bueno para mí, pues decido no tomar esa decisión en mi vida. Y parte del discernimiento es si a través de la oración y a través de la reflexión me doy cuenta qué es lo que yo quiero y qué es lo que Dios quiere de mí, entonces doy pasos hacia adelante. Ese es el proceso de discernimiento. Ahora, en el catecumenado, y no solamente en el catecumenado, sino también en el proceso de aquellos que están en el llamado para la continua conversión, es decir, aquellos que no entran al catecumenado, sino que son candidatos. Candidatos ya sea porque ya fueron bautizados en otra iglesia cristiana no católica y que entonces están pensando y discerniendo si lo que quieren en su vida es unirse a la iglesia católica, o aquellos católicos que no fueron catequizados y que solamente recibieron el bautismo y que no tuvieron ni la primera comunión ni la confirmación, y que también entran en un proceso de discernimiento o tal vez que esto los lleva a un momento de conversión y que entonces quieren completar su iniciación cristiana recibiendo la confirmación y la Eucaristía. Entonces tenemos por un lado los catecúmenos, por otro lado tenemos los candidatos. Todos tienen que estar en ese proceso de discernimiento, ya que es lo que los va llevando a tomar una decisión en este proceso. El catecumenado y el llamado a la continua conversión no es un programa, es un proceso. Y en este proceso, obviamente, nosotros a través de la oración, a través de la catequesis, a través de la inspiración del Espíritu Santo, pues estamos discerniendo si lo que debo hacer es dar los pasos que me llevarán a la iniciación cristiana o a completar la iniciación cristiana o a ser bienvenido dentro de la Iglesia Católica. Así es que el discernimiento no es algo que pasa en un momento y ya se acabó. No, es un proceso continuo a través del mismo proceso, valga la redundancia. Ahora, nosotros tenemos el momento en que los candidatos o aquellos que están en el precatecumenado empiezan a interesarse. Hay un momento que ellos llegan por cualquier forma, ya sea influencia de amistades, ya sea influencia por el cónyuge, ya sea influencia por que ellos mismos empezaron a interesarse en encontrar alguna fe que le diera sentido a su caminar y que encontraron por alguna manera la Iglesia Católica, ya
ya eso es el comienzo de un discernimiento, lo que también nosotros podríamos llamar la evangelización. Ahora, en el discernimiento no solamente están involucrados aquellos que están haciendo la decisión o el discernimiento, también tienen un papel importante en el discernimiento aquellos que son parte de su vida en este proceso, ya sea el párroco, ya sea el equipo del catecumenado o del RICA, ya sea el coordinador o la coordinadora, todos son parte que van a influir en el discernimiento. La persona que empieza a pensar, me gusta, no estoy bautizado, pero me gustaría estar bautizado, me gustaría aceptar a Cristo en mi vida como parte fundamental de mi existir, pues va a empezar, en cierta manera, a buscar, por ese discernimiento, a buscar formas de encontrar respuestas. Las respuestas las va a encontrar cuando decide tal vez ir y consultar a la parroquia que está interesado o interesada esa persona en el catecumenado o en el proceso del llamado a la continua conversión. Y entonces parte importante de ese discernimiento va a ser cuál es el tipo de bienvenida que le damos a la persona. ¿Cuál es el tipo de formas en que nosotros nos abrimos y le damos respuestas tal vez a las preguntas o a las cuestiones que tenga esta persona, más que entrar en una manera, pues sí que, o sea, una de las maneras negativas podría ser que empecemos a darles todas las reglas. Primero hay que darles la bienvenida, primero hay que preguntarles si ellos tienen qué inquietudes, qué manera podemos nosotros servirles a sus inquietudes. Ya una vez que la persona haya, se haya sentido acogida, bueno, pues entonces entrarán otros procesos como podrá ser. Parte también de ese discernimiento van a ser las entrevistas que tenga con el párroco o con el director o la directora del proceso del RICA. Y entonces ahí tenemos cómo van influyendo el equipo, el director, el párroco, el sacerdote en el proceso de discernimiento de la persona, puesto que si la persona tiene una experiencia negativa en su discernimiento, cuando empieza a querer encontrar respuestas, lo más seguro es que la persona se aleje, la persona se vaya y vaya a buscar a otra parte donde sean más acogedores. Entonces, una de las cuestiones importantes de este discernimiento es cómo damos cabida a aquellas personas que están interesadas y que tienen preguntas y que tienen dudas y que tienen formas en ese proceso de discernimiento. Siempre va a haber dudas y preguntas y que las van a hacer, pero también es importante qué tipo de preguntas también aquellos que les dan la bienvenida tienen para los que están en este proceso o que quieren entrar al proceso del catecumenado. Entonces, les digo, el inicio es como iniciar en unas bases estables, más que unas bases inseguras, unas bases que para la persona puede ser algo que a lo mejor no se sienta muy firme y que entonces se vea forzado a buscar por otro lado sus inquietudes o su proceso de discernimiento, o que nosotros le trunquemos el proceso de discernimiento porque no seamos acogedores, porque no seamos aquellas personas que estemos abiertas y que más que darles al principio reglas y lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer,
que se sientan simplemente bienvenidos. Así es que en este proceso inicial de el discernimiento, una parte clave de ese proceso va a ser aquellos, empezando por la secretaria de la parroquia, porque si van a la parroquia es a la primera que va a ir a tocar la puerta. Y entonces, si la secretaria le dice, aquí nosotros no hacemos eso, pues la persona se va a sentir totalmente desilusionada. Pero la secretaria por un principio es, ¿cómo no? Vamos a ver, voy a ver si el padre la puede atender o aquí tengo la información del director o la directora de este proceso de catecumenado. Entonces, bueno, pues ahí está lo que es como la parte inicial de este proceso de discernimiento. Y ahora le doy la palabra a Dolores. Gracias, Padre. Voy a seguir yo voy a compartir la pantalla con un PowerPoint y aquí va. ¿Lo pueden ver todos? ¿Sí lo ven? Ok, voy a comenzar aquí slideshow. Slideshow from the beginning. Bueno, ahí vamos. Esto va a tener casi toda la información mismo en la pantalla de lo que les voy a decir. Entonces nos preguntamos, bueno, el Padre ya nos dijo, ¿qué es el discernimiento? ¿Cuándo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Dónde lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Vamos a profundizar un poquito más tocante a esto. ¿Qué es el discernimiento? Es la habilidad de juzgar, perdón, es la habilidad de juzgar bien, de la habilidad de ver las cosas como realmente son, de fijarse en los puntos finos, fine points, en los puntos chiquitos, juzgar entre una cosa y otra cosa. Entonces, a veces las personas que están en los equipos dicen, ay, no, yo no quiero juzgar a personas porque uno no debe de juzgar a su prójimo. Bueno, pero no es un juicio que tú haces sobre la persona, sino que en conjunto esta persona se va a juzgar a sí mismo y uno va a afirmar lo que vemos como progreso en la persona. ¿Cuándo se hace el discernimiento? El padre ya mencionó que es algo al inicio del proceso que es muy crítico para que la persona sepa si quiere ingresar o no quiere ingresar al catecumenado, pero también es algo que se hace a lo largo de la jornada del catecumenado, especialmente cuando es tiempo de tomar una decisión, ya dijo el padre, de ingresar al catecumenado o de pasar de una etapa del catecumenado a otra etapa del catecumenado, especialmente antes del rito de elección. El libro Ritual y otras escrituras de otros autores nos han enfatizado que este rito no se celebra por los catecúmenos hasta estar absolutamente seguros que este candidato está listo para los sacramentos de iniciación cristiana. Voy a añadir que también tiene que estar libre para los sacramentos de iniciación cristiana, porque a veces lo que sucede es que si no hemos hecho nuestra tarea como equipo, estas personas pasan por todo el catecumenado, celebran el rito de elección, ya saben, ya esperan su iniciación cristiana de adultos. Luego alguien se fijó que hay un caso matrimonial que hay que resolucionar. Entonces, este no es el tiempo de decirles, ay, perdón, lo sentimos mucho, pero no se pueden iniciar porque no tienen una anulación de su primer matrimonio. Esas no son cosas que deben de estar a ese punto del proceso.
Eso quiere decir que no conocemos bien a las personas que están enfrente de nosotros. Pero ya cuando celebran el rito de elección en el primer domingo de Cuaresma, es que están listos y libres para celebrar los sacramentos de iniciación cristiana a las 6 semanas en la vigilia pascual. Entonces, de una etapa a otra se hace un discernimiento. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Como dijo el padre, se hace con la persona y con las personas que rodean a la persona en su comunidad inmediata. Es decir, se hace entre personas. El catecúmeno nunca hace un discernimiento solo o sola. Lo hace con su acompañante, con su padrino, madrina, con el directora del catecumenado y quizá con el diácono o el párroco, si estos están íntimamente involucrados con los catecúmenos. No vale que un sacerdote diga, oh, ustedes están haciendo el rica allá. No me llamen hasta que ya sea tiempo de un rito. Entonces, el lugar de que el párroco conozca a estas personas no es cuando ya están en el rito. Él tiene también que preocuparse de ellos a lo largo del catecumenado y en conversación con el director o la directora del catecumenado, sabe el progreso, él conoce el progreso que están haciendo individualmente cada uno de los que está ahí. En el caso de hacer un discernimiento con niños chicos, ya de edades de 7 a teenagers, entonces ahí también entra el discernimiento de sus papás. Quizá en algunos casos de los abuelos, porque hay muchos casos en que los niños son criados por sus abuelos. Entonces, es el grupo de personas que los rodea. ¿En dónde se hace este discernimiento? Bueno, pues se puede hacer en un salón conveniente en la parroquia, se puede hacer en una capilla, quizás se puede hacer en casa, en la oficina del párroco. Hay muchos lugares en donde se puede hacer este discernimiento, pero sería bonito que sea un lugar que también nos ayuda a comenzar en la oración. Entonces, por eso no nos iríamos al Denny's o a Jim's o a un salón a un restaurante de tomar cafecito, ¿verdad? Porque hay mucho ruido, mucha cosa que no nos ayuda a enfocarnos. Entonces, es más bien quizá en casa o en la parroquia, pero para comenzar con un espíritu de oración. ¿Cómo se hace? Ya les digo, espíritu de oración. Siempre es bueno comenzar con la oración y luego se hacen ciertas preguntas que ayudan a distinguir el movimiento espiritual de la persona y su crecimiento en la fe. En unos momentos les doy algunos ejemplos que quizá les ayuden. ¿Por qué se hace el discernimiento? Es que queremos estar seguros que la persona ha cambiado su manera de vivir y se ha convertido más profundamente hacia Jesús y hacia su misión. Tenemos que ir checando, como decimos aquí en Texas, tenemos que ir checando el progreso que van haciendo. Entonces, por eso se hace a lo largo del camino. Es un proceso individual. ¿Por qué digo esto? Cada persona crece según permite que el Espíritu Santo le ayude a cambiar. Tiene que ser por su propia voluntad. Hay algunas personas que están en el catecumenado, pero no quieren estar ahí. Se sienten forzados por otra persona o se sienten coaccionados o obligados. En inglés decimos coerced. Se sienten coaccionados, obligados por otra persona. Quizá la suegra quiere que la hija se case con un católico y tú no lo eres, entonces ella te va a presionar para que tú entres al catecumenado.
quizá esta persona no está abierta al Espíritu Santo y no busca crecer. Entonces, uno tiene, el catecúmeno, el candidato, tiene que estar de su propia voluntad. Esta imagen la presentó la doctora Rose Martin en las sesiones en inglés y tuvo un retrato, una foto, decimos en inglés car wash, ¿verdad? Pues el catecumenado no es un lavacoches automático. En un lavacoches, el coche entra sucio y después de ciertas etapas, etapa de jabón, de agua, de brochas de agua, de aire fuerte, sale limpio. Y todos los coches pasan por el mismo proceso en la misma cantidad de tiempo, ni más pronto ni más lento. Pues el catecumenado no es así. It's not a car wash, no es un lavacoches. Algunas personas están listas para iniciarse después de un año del catecumenado. Otros necesitan permanecer más largo en el proceso, quizá 2 años o quizá hasta 3 años. En tiempos antiguos, el tiempo de prueba, el tiempo del catecumenado era de 3 años. Entonces, ¿cómo sabemos esto? No lo sabemos si no hacemos el discernimiento. La conversación de discernimiento es una parte importante en el proceso. El acompañante debe pasar un tiempo en conversación con su candidato. Aquí ayuda el párrafo 42 del rito. ¿Qué buscamos? Por ejemplo, al principio, los prerequisitos para tomar el primer paso es que ha comenzado a arraigarse en los candidatos el comienzo de la vida espiritual. No es una vida espiritual ya bien madura, sino que son los comienzos de una vida espiritual, los fundamentos de las enseñanzas de la cristiandad. Tiene que haber evidencia de la fe inicial, una fe naciente, conversión inicial y la intención de cambiar sus vidas, de entrar en una relación con Dios en Jesucristo, dar los primeros indicios del arrepentimiento, el comienzo de la práctica de llamar a Dios en oración, un sentido de la iglesia y alguna experiencia de la compañía y el espíritu de los cristianos por medio del contacto con el sacerdote, el párroco o con los miembros de la comunidad de fe, como nos indicó el Padre. Ahora, entre el precatecumenado y el catecumenado se hace un discernimiento para ver si están listos para celebrar el rito de llegar a ser catecúmeno. Esto es para los no bautizados. Los bautizados van a celebrar un rito de bienvenida. Entonces, les podemos dar una hoja, un formulario en donde ellos ven estas preguntas y hasta pueden escribir sus propias respuestas. ¿Ok? Hacemos la pregunta y les damos un espacio en blanco para que ellos puedan escribir sus respuestas. Estas son algunas preguntas ejemplares. ¿Acaso esto es ya hablando con ellos, con los candidatos, ¿acaso has notado cambios en tu manera de pensar, de actuar, de sentirte desde que comenzaste a asistir a las sesiones del RICA? Explica. Entonces ahí ponen su explicación de qué cambios han notado. Otra pregunta, ¿cuáles son algunas cosas importantes que tú has aprendido tocante a Dios? O quizá cosas que has recordado tocante a Dios. Por ejemplo, si ya son bautizados, se les viene a la mente algo que habían aprendido en su juventud. Luego, por ejemplo, siguen las preguntas. ¿Has comenzado a orar? Y si ya están orando, o a orar más, o a orar de una manera diferente, explica. ¿Has comenzado a notar algunas cosas que quieres hacer diferente, que quieres cambiar, que quieres mejorar? Explica. ¿Estás comenzando a sentirte más conectado con la comunidad de la parroquia, de
San Marcos explica. ¿Acaso sientes una relación más cerca con Jesús a lo que sentías hace 6 meses, por ejemplo, o hace un año, o el mayo pasado, etcétera? Explica. Y luego finalmente, ¿tienes algunas preguntas o inquietudes en este momento? Luego, a la persona se le da la opción de indicar su inclinación. Pueden elegir ellos, me quiero esperar más antes de hacer un compromiso con la Iglesia Católica. Es válida esta respuesta. No los podemos forzar a seguir adelante. O pueden elegir, creo que estoy listo para celebrar este rito. Los sacramentos que yo deseo celebrar en el futuro son, pueden decir bautismo, confirmación, Eucaristía, pueden decir confirmación, Eucaristía, pueden decir confirmación, pueden decir Eucaristía. Y luego al final en la forma pueden poner su nombre, firmar y poner la fecha. Esta hoja se va con el acompañante, con el padrino, la madrina. Se va la hoja, una copia al director del catecumenado. Se le da una hoja quizá al párroco. Y entre todos tienen una breve conversación para saber, hacer un discernimiento y saber si la persona verdaderamente se ve que sí va en buen camino, está ya listo para celebrar el siguiente rito del RICA. Y este proceso, con preguntas semejantes, se hace entre cada una de las etapas del catecumenado. ¿Okay? Voy a regresar la palabra al padre Eliodoro. Muy bien. Bueno, pues entonces creo que ahora vamos no sé si si las personas que nos han estado escuchando tengan algunas preguntas sobre el discernimiento, el proceso de discernimiento. Pues, de otra manera, pues entonces nosotros ya continuaríamos con los escrutinios. ¿Habría otro punto que se me esté pasando antes de entrar a los escrutinios, Dolores? Te pregunto. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, te escucho. Entonces, Hasta este punto no se ven preguntas en el chat. Las presentaciones mías van a estar disponibles después de las 2 de la tarde, que los podrán después descargar si los quieren. muy bien. Pero entonces ya mi pregunta era, continuamos ya con los escrutinios. Sí, claro, claro. Muy bien. Pues entonces, una vez que nosotros hemos reflexionado sobre este proceso de discernimiento que como lo hemos mencionado, no es cuestión de un momento, sino que es todo un proceso a lo largo de el catecumenado o de el llamado a la continua conversión. Ahora, vamos a hablar sobre los escrutinios. Para esto quiero aclarar que los escrutinios forman parte de un proceso que se llama el periodo de purificación y el periodo de Iluminación. iluminación. Gracias. Periodo de purificación e iluminación, que es el periodo más intenso, si podemos decirlo de esa manera, del proceso del catecumenado, porque es el que va llevando directamente a los catecúmenos y a los que están llamados al proceso del llamado a la continua conversión hacia los ritos de iniciación. Este periodo de purificación e iluminación comienza
o lo que le da, que lo lleva a este periodo es el inicio de la cuaresma, que inicia con con el rito del envío. Perdón, no del envío, el rito de la elección. El rito de la elección y el llamado a la conversión continua. Una vez que los catecúmenos son enviados desde sus parroquias a el rito de la elección o de el llamado a la continua conversión, idealmente es en el principio de la cuaresma. Y entonces es como, si dijéramos en cierta forma, es un periodo ya no de estudio, es un periodo de reflexión interior. Y entonces los ritos son los que van a ayudar a los catecúmenos y a los que están en el proceso del llamado a la continua conversión a entrar en ese periodo de reflexión interior. Ya la catequesis se supone que ya la tuvieron. Ya cuando entran a este periodo de purificación e iluminación, es un periodo meramente de reflexión interior más que de instrucción catequética. De hecho, es un periodo que tiene como objetivo purificar las mentes y los corazones de los elegidos. O sea, ya una vez que fueron al rito de la elección, pasaron de ser catecúmenos a ser electos o los elegidos. Y por eso tiene el fin de este periodo es purificar las mentes y los corazones de los elegidos. Es también iluminar las mentes y los corazones de los elegidos para que entren en un profundo conocimiento de Cristo el Salvador. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos va a ayudar a esta interiorización, a este proceso de purificación y de iluminación? Los escrutinios. Los escrutinios son la base de este periodo de purificación e iluminación, que normalmente es un proceso que se hace durante la cuaresma. Son 3 los escrutinios y se hacen los 3 últimos domingos de la cuaresma. El tercero, el cuarto y el quinto domingo de la cuaresma son los escrutinios. Ahora, si una parroquia tiene escrutinios y los ha tenido cada año, pues cada año van a usar el ciclo A de las lecturas de la cuaresma. Un párroco me llamó en una ocasión preguntándome, quisiera usar otro, el ciclo en el que estamos viviendo, porque cada año tenemos escrutinios y cada año solamente la gente escucha el ciclo A. Le digo, lo siento mucho, pero si tienen catecúmenos y si tienen los ritos de purificación y de iluminación, es completamente central e importante que las lecturas sean del ciclo A, porque cada escrutinio tiene que ver mucho con las lecturas de esos domingos, sobre todo los 3 últimos domingos de la cuaresma. Entonces,
Los escrutinios celebrados en los domingos son reforzados por un exorcismo, que son parte del rito. Los exorcismos, parte del rito de la purificación. Y estos ritos son autodidácticos, puesto que por decirlo, el rito del exorcismo, no, las personas se sorprenden a veces cuando uno usa la palabra exorcismo, porque luego lo relacionan con una posesión diabólica o lo relacionan con las películas de Hollywood del exorcista. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que si la persona en su periodo de purificación, por eso es de purificación, se vea purificado de cualquier espíritu que sea ajeno al Espíritu Santo. Y que entonces al expulsar cualquier espíritu ajeno al Espíritu Santo, la persona dé cabida a que el Espíritu Santo venga a habitar y que entonces haga ese proceso de purificar al que es electo. Esa es la intención de que los escrutinios van acompañados por los exorcismos, que es como les decía, de hecho todos los ritos, si son bien realizados, más que darles una catequesis, son autodidactas. O sea, que enseñan por sí mismos. Si usamos muy bien los simbolismos, las oraciones, y bien leído, bien pronunciado y bien participado por los electos, al igual que la misma comunidad que está intensamente orando por aquellos que van a ser bautizados o iniciados en la Pascua. Entonces, todo estos símbolos ni siquiera necesitan explicación o catequesis, son autodidactas. Muy bien. Ahora, para inspirar a los elegidos a que haya un deseo de purificación y redención por Cristo, 3 escrutinios son celebrados. El primero de todos, por este medio, los catecúmenos o los elegidos son instruidos gradualmente acerca del misterio de pecado, del cual son liberados en las futuras consecuencias. La futura consecuencia de liberados del pecado va a ser el bautismo, ¿sí? Entonces tienen que ser gradualmente instruidos acerca del misterio del pecado. Y que entonces el primer escrutinio tiene que ver con eso. El misterio del pecado, fíjense. El evangelio que es proclamado en el primer escrutinio es el de la samaritana. La samaritana que vivía en un estado de pecado y que buscaba de una manera o de otra, en su infelicidad, en su soledad, en su búsqueda de felicidad, buscaba algo que no podía encontrar y que siempre terminaba sedienta. Lo buscaba de una manera, lo buscaba en otra manera, lo buscaba en otra forma y terminaba, por decirlo así, como si fuera un círculo vicioso. Por eso Jesús le dice, tú lo has dicho, has estado casada tantas veces y con el que vives ahora no es tu marido. Has buscado saciar tu fe de una forma y de otra, pero nunca has encontrado
la verdadera felicidad. Nunca has encontrado la manera de satisfacer tu sed de felicidad, y por eso Jesús se ofrece como la respuesta a la sed profunda que tenemos de felicidad. Yo te daré agua viva, por la cual si tú bebes no volverás a tener sed. Y que entonces ese llenarnos de Cristo que nos satisface Él como agua viva, no solamente nos satisface, sino que brota de nosotros fuentes de agua viva hacia la eternidad. Entonces, esa fue la respuesta al estado de pecado de la samaritana. Jesucristo, el agua viva. Entonces, ahí el primer escrutinio va encaminado hacia esa reflexión que hagamos, que ayudemos al catecúmeno a que pueda tener una plena conciencia de lo que es el misterio del pecado y cómo se nos ofrece poder salir del estado de pecado. Entonces Jesucristo se ofrece a nosotros como la respuesta. Yo soy el agua viva. Es agua viva que te purificará, es agua viva que te dará la satisfacción, es agua viva en la que ya no tendrás que buscar otras cosas pecaminosas con las que quieres tú satisfacer tu sed. Yo calmaré esa sed. Entonces, ese es el primer escrutinio que está centrado en familiarizar a los elegidos con el misterio del pecado. Y pues claro, tenemos ya ahí, ustedes pueden ver en sus rituales del primer escrutinio, que es una oración sobre los elegidos, de que es una de los también exorcismos, y luego parte importante de este primer escrutinio es que hay oraciones de los fieles específicas para el primer escrutinio. En lugar de usar las que usan domingo a domingo, tienen que usarse las que están en el rito, las oraciones de los fieles que están en el rito. También pueden incluir otras oraciones, pero tienen que usar las oraciones del rito. El cuarto domingo de la Cuaresma, tenemos el segundo escrutinio, que está encaminado a llevar a los fieles a que se llenen del Espíritu de Cristo Redentor, que es la luz del mundo. Por eso, el evangelio de ese domingo es la curación del ciego de nacimiento. Y fíjense que no es por accidente que haya sido cualquier otro ciego, un ciego que antes veía y que luego se quedó ciego y Jesús le vuelve la vista. No, este es un ciego de nacimiento porque la liturgia quiere enfatizar en que nosotros sin Cristo y sin el bautismo hemos nacido ciegos. No tenemos la luz de la fe a menos que lleguemos a conocer a Jesucristo y a menos que lleguemos a renacer por Él. Es como podemos nosotros obtener la vista, que es la vista o la visión de la fe, que nos da la fe. De otra manera, nosotros sin el bautismo, sin Cristo, somos ciegos de nacimiento. De ahí que se enfatice en este evangelio la cuestión de que Jesucristo es la luz del mundo y que entonces Él viene a llenarnos con su espíritu para que ese espíritu
nos dé luz y podamos ver. Y también otra vez, una vez que se ha presentado todo a través de la homilía la importancia de Jesucristo como luz del mundo y que sin Jesucristo nosotros y sin el bautismo hemos nacido ciegos y que solo por él podemos tener la vista de la fe, entonces sigue otra vez el mismo patrón del primer escrutinio, la oración sobre los catecúmenos, el exorcismo y las oraciones de los fieles. Obviamente también, que no había mencionado antes, es la despedida de los catecúmenos. Los catecúmenos o los elegidos normalmente no se quedan a la celebración de la Eucaristía, sino que se van para abrir la palabra. Esa palabra que escucharon se van a ir a meditarla en algún salón de clases de la parroquia, pero normalmente no se quedan. Hay una despedida después de las oraciones de los fieles, se despiden los catecúmenos para que luego vayan a meditar la palabra. Luego tenemos en el quinto domingo de la Pascua y el último domingo de la Pascua, el tercer escrutinio. El tercer escrutinio que se nos presenta a Jesucristo como la resurrección y la vida. Nosotros sin Jesucristo no tenemos vida. Prácticamente sin Jesucristo estamos muertos, como Lázaro. Por lo tanto, el único que puede darnos la vida es aquel que es la resurrección y la vida, que lo dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, pues estamos aquí tratando de cultivar y reforzar la fe de los elegidos. Entonces dice: quien cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Vida verdadera solamente la tenemos a través de Jesucristo, que entonces ellos les va reforzando su discernimiento a esa decisión de recibir la plenitud de Jesucristo en el bautismo, con estos tres elementos que se les han presentado en los escrutinios: Jesucristo, el agua viva; Jesucristo, la luz del mundo; Jesucristo, la resurrección y la vida. Y entonces aquí, otra vez, se da el mismo patrón del escrutinio: la oración sobre los catecúmenos, el exorcismo, las oraciones de los fieles y el envío. Parte que va acompañando también a estos escrutinios, y ya lo va a decir cada escrutinio, pero no tiene que ser ahí mismo, sino que es durante la semana. En un escrutinio se nos dice: en esta semana se les, parte de la iluminación, iluminarlos con la oración, se les da la entrega del Padre Nuestro. Después, más tarde, parte de esa iluminación de la fe es entregarles el símbolo de la fe, que es el credo. En fin, así en una manera muy, muy general, estos son prácticamente este proceso de iluminación, de purificación e iluminación, con los escrutinios acompañados de los exorcismos y acompañados de aquellos símbolos que van iluminando la fe de los elegidos con el Padre Nuestro, la entrega del Padre Nuestro y la entrega del credo. Así es que es más o menos esto lo que había que compartir. No sé si Dolores quiera a dar otros comentarios sobre este proceso. Un poquito, padre. Sí. Nada más quiero enfatizar que es tan importante hacer la distinción
entre las personas que nunca han sido bautizadas a las personas que ya fueron bautizados en otra tradición cristiana, por ejemplo, metodista, presbiteriano, episcopaliano, etcétera. Hay muchas diferentes tradiciones. Um, porque llegando a los escrutinios son solamente para los que nunca han sido bautizados. Estos escrutinios no se celebran con los ya bautizados, porque los ya bautizados ya recibieron la gracia de Dios en el bautismo, en su tradición. Entonces decimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con los ya bautizados? Se van a sentir hechos a un lado. Entonces, el ritual nos provee lo que se llama un rito penitencial para los candidatos. Y este rito penitencial se celebra solamente con ellos y se sugiere en el ritual que se haga en el segundo domingo de Cuaresma. Entonces, Cuaresma va a ser un tiempo muy ocupado porque en el primer domingo de Cuaresma, típicamente en ese fin de semana, están celebrando el rito de elección con el obispo o con el auxiliar en alguna de las parroquias. El segundo domingo celebramos un rito penitencial con los ya bautizados, los que son candidatos para la plena comunión con la Iglesia Católica. En el tercer, cuarto y quinto domingos, cada uno, como dijo el padre, se celebra un escrutinio cada domingo con los no bautizados. Luego, el sexto domingo de de Cuaresma, ya es el domingo de Ramos. Es un domingo ya muy solemne. Ahí se abre la Semana Santa. Los evangelios son más largos, el ritual es más largo. Entonces, ahí ya no hay un ritual para ellos, pero los otros 5 domingos sí los hay. Son tan importantes los escrutinios que una persona, por ejemplo, generalmente si caen en marzo, alguien va a decir, oh, tenemos la vacación de primavera, spring break, y nos vamos a ir a la costa, no vamos a estar aquí el domingo. Pues es tan importante el escrutinio que tienen que estar ahí, no se deben de ir a la costa, ¿verdad? Porque el único que puede dispensar de los escrutinios es el obispo de la diócesis. Y dice, y por una razón muy seria. Por ejemplo, hay pandemia, no se van a celebrar los escrutinios. ¿Ok? Digo, esa es una razón muy seria. Ciertamente que esto de estar en medio de la pandemia, pues nos ha prevenido de muchas cosas. Una de las cosas que hacemos durante la celebración del escrutinio es que el sacerdote impone las manos sobre la cabeza del elegido, del catecúmeno, para orar en silencio sobre esa persona. Y en este tiempo de no contacto físico, pues estas cosas se hacen más difíciles. Entonces, a veces hay que encontrar maneras de decir, no te puedo tocar físicamente, pero voy a orar sobre ti. Entonces es una como tipo de imposición de manos, pero un rezar a distancia de la persona. Hay que encontrar maneras de hacerlo. Pero es tan serio que dice, si una persona falta a algún escrutinio, hay que tener una manera en la parroquia de que se celebre durante la semana, quizá en una misa de cotidiana, que se vuelva a recrear el escrutinio para la persona o personas que faltaron en un domingo. Entonces, así es de serio el escrutinio. Y el escrutinio, la oración del exorcismo que mencionó el padre, tiene 2 partes. Y esas partes es una oración trinitaria dirigida a Dios en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo para que salga el pecado, para que salga el demonio, para que salga lo malo
entre la gracia que los va a sostener y a soportar por estas últimas semanas antes de recibir sus sacramentos de iniciación. ¿Ok? Una cosa Padrecito. que, una cosa que quiero aclarar, o quiero más bien corregir. Les hablé yo les hablaba yo de el patrón de los escrutinios, y discúlpenme, pero primero es la oración de los fieles, después es el escrutinio, perdón, el exorcismo, y luego la oración de imposición de las manos. ¿Sí? El patrón de los escrutinios es oración de los fieles, es exorcismo y oración sobre los elegidos. ¿Sí? Y luego son despedidos. Y luego la despedida, sí. Ya. Otra cosita también, perdón. Ah, generalmente, cuando estamos haciendo nuestra catequesis durante la semana, en todo el catecumenado, hacemos una reflexión en el domingo ya celebrado. Hacemos una reflexión mistagógica sobre lo que se celebró el domingo pasado. Y luego preparamos una catequesis sobre los temas catequéticos de esas escrituras. En este tiempo de purificación e iluminación, que es más bien como retiro, en vez de prepararlo o reflexionar después de que ya sucedió, usamos esas sesiones en preparación para el domingo que viene, porque ellos tienen que reflexionar en su pecado personal y en la gracia de Dios que está entrando en ellos. Entonces, aquí cambiamos el método, que va a ser una preparación para lo que van a celebrar el domingo entrante. Y luego se puede hacer una reflexión mistagógica después, claro, pero siempre en esos 3 domingos hay que haber esa preparación para lo que viene. ¿Okay? Vemos que hay algunos poquitos de comentarios al lado. Si las personas van a durar en el proceso más de un año, quiere decir que no pasaron por el rito de elección. Entonces, ellos no celebran todavía los escrutinios. Los escrutinios son después del rito de elección. Entonces, si tienen que durar otro año en el proceso, ya cuando celebran el rito de elección, entonces se celebran los 3 escrutinios en su preparación para la vigilia pascual. ¿Okay? 2 minutos. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Si ustedes se fijan, nada más les quiero enfatizar esto. Si una de las cosas que pueden hacer como miembro del equipo, si nunca lo han hecho en su vida, les voy a urgir, animar, apoyar a que hagan esto. Asistan al triduo pascual en su totalidad. Jueves Santo, Viernes Santo, los ritos de preparación en el Sábado Santo para los catecúmenos, la vigilia pascual y luego completando con el domingo de Pascua. Porque van a ver que especialmente en las lecturas de la vigilia pascual se ven todas las imágenes que estuvieron en los 3 domingos de los escrutinios. Están tan relacionados íntimamente esas imágenes, como dijo el padre, el hombre ciego desde nacimiento, pues Cristo la luz del mundo. Entonces en la vigilia pascual, el fuego nuevo, el cirio pascual, todo eso representa Cristo la luz del mundo. Les podría dar todos los paralelos, pero eso ya sería toda otra presentación. So, asistan al triduo pascual en su totalidad. No se la falten. Ok, Gigi. Muchas gracias. Muy bien, hemos llegado a la hora del descanso del almuerzo. Nos vemos a las 12:30 en punto. Buen provecho. Gracias, igual.